Nos da gusto darles la bienvenida a este nuevo video en donde estaremos hablando de aspectos macroeconómicos. En este caso nos vamos a concentrar en la política monetaria del Banco de México, la decisión que tomó para el mes de noviembre. Así que pues les invitamos a que pues nos regalen un like, que se suscriban y también toquen la campanita. Y por supuesto que si les parece interesante lo puedan compartir también el video. Vamos a iniciar entonces este análisis breve. Para ello vamos a compartir con ustedes el documento en donde es básicamente el comunicado de prensa por parte del Banco de México, donde decide que va, o de hecho disminuyó en 25 puntos base la tasa objetivo para la tasa de interés interbancario a un día, dejándola en 7.25, es decir, la bajó 0.25 o 25 puntos base para dejarla en este nivel. ¿Qué es lo que dice el Banco de México en el comunicado, entre otras cosas? Primero, percibe que hay una desaceleración económica a nivel mundial y también en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo ve que hay ciertos factores que están llevando a la inflación general a un incremento. Aunque no se puede hablar de un escenario de esta inflación, pero sí se ve ese sesgo, ¿verdad? Que por un lado se desacelera la economía y por otro lado se ve presiones inflacionarias. No obstante, el Banco Central en los Estados Unidos, la Reserva Federal, bajó o redujo la tasa en 25 puntos base. Queremos decirles que para el consenso de los analistas en lo que se refiere al mes de diciembre, se pensaba casi el 100% de que la Reserva Federal iba a volver a bajar la tasa de interés. Sin embargo, ahora el consenso está dividido y ya no se cree que se vaya a bajar de manera casi segura la tasa de interés en los Estados Unidos. Al contrario, se ve cierta probabilidad de que la mantenga esa tasa de Estados Unidos. Y eso lo percibe el Banco de México. Por lo tanto, lo ve como riesgos globales. ¿Cuáles serían esos riesgos? Un escalamiento en las tensiones comerciales a través de los aranceles o que se agraven los conflictos geopolíticos, así como también posibles impactos de la inflación debido a estos dos aspectos. Eso dentro del ámbito a nivel mundial. ¿Qué ve para México? ¿Cuáles son los factores que pudieran llevar al alza a la inflación y cuáles aquellos pudieran llevarlo a la baja? Primero, en cuanto a que suba la inflación, ¿qué elementos considera? Es decir, si se dan estas circunstancias, pudiera hacer que la inflación se fuera hacia arriba. Por un lado, la depreciación del peso mexicano, ¿verdad? Que se devalúe. Que persista la inflación subyacente, es decir, que esta subyacente se siga manteniendo por arriba de la inflación general. Disrupciones en los conflictos geopolíticos o también las políticas comerciales, como decíamos hace un momento, presiones de costos, ¿verdad? Es decir, que se suban los costos de producción y eso lo trasladen las empresas al consumidor. Lo mismo las afectaciones climáticas que pudieran llevar a afectar los canales de distribución en cuanto a insumos, lo cual estos llegarían a encarecer y por lo tanto subirían los costos de producción de las empresas, ¿verdad? Ahora, ¿qué llevaría la inflación a la baja? Por un lado, una actividad económica menor a la anticipada, es decir, que se desacelere más la economía. Un menor traspaso al aumento de costos, es decir, que las empresas, al bajar la economía, bajaría la inflación y entonces no se trasladarían esos costos al precio de ventas, ¿no? Y entonces la inflación pudiera bajar. Y también menos presiones en la apreciación de la moneda nacional, es decir, que el peso se siga manteniendo fuerte respecto al dólar, es decir, en otras palabras, se está apreciando. Sin embargo, el Banco de México establece que el balance de riesgos para la inflación es al alza, ¿verdad? Al alza. Por lo tanto, a pesar de esa condición, de lo que ve ser ciertos sesgos, el Banco de México decide bajar la tasa, como ya vimos en este caso, pero la decisión no fue unánime, ya que un miembro de la Junta de Gobierno decidía o votó por no bajar la tasa, sino mantenerla en 7.5%, ¿verdad? ¿Qué es lo que percibimos hacia adelante? Bueno, es bueno que nosotros analicemos las proyecciones del Banco de México. ¿Y por qué las tenemos que analizar? Bueno, porque de ahí va a depender qué decisión va a tomar el Banco de México.
que bajo la actual coyuntura lo que podría pasar es, uno, pausar en la baja de las tasas de interés, pero para nosotros todavía está muy alta. Y la otra, que siga bajando la tasa de interés. Eso es lo que nosotros estamos percibiendo. ¿Qué dice el Banco de México en sus proyecciones? Noten que la primera es en la inflación general y la segunda parte es lo que es la subyacente. ¿Qué vemos en el caso de esas proyecciones? Primero, para el cuarto trimestre de 2025, vemos que hay una disminución en su proyección del Banco de México de la tasa de interés, pero esto significa una desaceleración económica. Sin embargo, para el primero o segundo trimestre de 2026, vemos que el Banco de México pasó de 3.4 a 3.5, de 3.1 a 3.2. Es decir, va a haber una presión de la inflación al alza, pero sí vemos, ¿verdad?, que es moderada. Por eso el Banco de México está proyectando que para el tercer trimestre de 2026 se alcance la meta, ¿verdad? Esto es en cuanto a la inflación general, que es el índice nacional de precios al consumidor. ¿Qué hay respecto a la subyacente? Recuerden que aquí se quitan los artículos más volátiles como alimentos y energía. Por eso esta inflación normalmente debería estar por abajo de la inflación general. El que se mantenga arriba llevaría propiamente a empezar a jalar la inflación general pues hacia arriba, ¿verdad? Lo cual obviamente obligaría al Banco de México a hacer una pausa en la tasa de interés y dejar el crédito a los niveles que ahorita están. ¿Qué vemos en estas proyecciones? Si ustedes se dan cuenta, tanto en el cuarto trimestre último de este año como el primero y el segundo del 2026, marca una alza en la inflación subyacente, de 4 a 4.1, de 3.6 a 3.8, de 3.2 a 3.3. Y si ve que esta se va a igualar con la meta del Banco México, pero hay que recordar que esta inflación realmente tiene que estar por abajo de la inflación general, pero percibe que para los primeros 3 trimestres, más bien para los siguientes 3 trimestres, pues va a subir más de lo que estaban esperando. Y lo mismo vemos con las variaciones trimestrales desestacionalizadas. Comparando la inflación general con la inflación subyacente, encontramos que para el cuarto trimestre 2025, la subyacente va a seguir por arriba de la general. Lo mismo va a pasar para el primer trimestre de 2026, lo cual marcaría un sesgo de alza en la inflación. Pero no lo ven así en el segundo trimestre, pero sí en el tercero, en el cuarto y el primer trimestre bueno, de hecho, el cuarto trimestre del 2026, porque vean cómo mantiene la inflación 3.1 por arriba de la 2.7 de general y 3% que está arriba del 2.7. Y todavía para el primer trimestre del 2027 sigue viendo la subyacente por arriba de la general. Y aún así, también más hacia adelante, a largo plazo, el tercer trimestre de 2027 también percibe la inflación subyacente por arriba de la inflación general, lo cual esto llevaría a la posibilidad de que la tasa de interés tendiera a subir. Por eso dice el Banco de México que decide bajar la tasa de interés porque ve una ralentización en la economía mexicana, no ayudaría un crédito todavía caro, pero que sí percibe que hay un sesgo al alza. Por lo tanto, esto pudiera llevar al Banco de México a tomar la decisión de pausar la baja en las tasas de interés, ¿verdad? En primera instancia. Así que ese es el pronóstico. Nosotros en lo personal seguimos viendo, debido a la ralentización de la economía mexicana, que el Banco de México va a seguir bajando las tasas de interés. Y hay que notar que la decisión no fue unánime. Hay división entre los miembros, ¿no? Aunque realmente es uno, pero nosotros sí esperamos que el Banco de México siga bajando la tasa de interés, que sería para la decisión de política monetaria del mes de diciembre. Así que hay que estar atentos a qué es lo que va a suceder, decisiones de inversión, tomar en cuenta los sesgos inflacionarios y tomar en cuenta también el crédito en las decisiones de financiamiento, a ver en qué nivel quedan estas. Hay que tomarlo en cuenta y no tomar decisiones sin considerar estos ámbitos macroeconómicos. Por el momento eso es todo, agradecemos su atención y nos estaremos viendo para el próximo video. Que la pasen
Muy bien, nos estamos viendo para la siguiente.